buenos días a todos mis hermanos. Continuamos avanzando en la carta a los Hebreos. Y en los últimos versos del capítulo 5 habíamos visto y se observa que hay un llamado como también una exhortación para observar sus vidas y poder salir del letargo y estancamiento espiritual y salir lo antes posible de esa torpeza que es improductiva. Porque les dice el escritor de la carta a los Hebreos que ya debieran ser maestros después de tanto tiempo. Tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y esa era la situación que enfrentaban este grupo de hebreos. Pues espiritualmente se estaban haciendo lentos, duros y torpes. Y la solución la reciben en este capítulo 6. Y sus primeros versos 1 y 2 nos dicen lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y podemos decir que las ideas claves las dan las expresiones dejando y vamos adelante a la perfección. Y que son en realidad dos partes de la misma idea. Y juntas son el primer paso para que estos judíos se transformen en maduros espirituales. Ellos tenían que dejar de una vez por todas sus lazos con el antiguo pacto, con el judaísmo, y hacerlo inmediatamente, sin titubear jamás. Y la madurez de la que habla este pasaje es dejar el ABC del antiguo pacto para entrar en la revelación y bendición del nuevo pacto. Dejarlo atrás. Dejando. Podemos decir que significa olvidar, dejar de lado, desprenderse totalmente de él, pues todo lo antiguo queda atrás. Es como cuando recibimos el perdón. Nuestros pecados quedan atrás de nosotros, separados de nosotros. Y lo que debían dejar estos hebreos eran esas enseñanzas del antiguo pacto, soltarse, desprenderse, a lo cual han estado aferrados, dejarlo a un lado para tomar algo completamente nuevo y entrar en la revelación y bendición del nuevo pacto. Suelten, les dice el autor de la carta, el antiguo pacto y acepten el nuevo. Y el fundamento del antiguo pacto tenía 6 características que se observan, que se señalan en estos primeros versos 1 y 2 de este capítulo 6. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El arrepentimiento de obras muertas es, diríamos, alejarse de las malas acciones que llevan a la muerte.
Y como nos dice el escritor de la carta a los Hebreos más adelante en el capítulo 9, los versos 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? O como nos dice también el profeta Ezequiel en el capítulo 18, verso 4, el alma que pecare, esa morirá. Y en el Nuevo Testamento, esta verdad se expresa así en Romanos 6, 23. La paga, el salario del pecado es muerte. El Antiguo Testamento enseñaba que el ser humano debe arrepentirse y dar la espalda a las malas obras que lo conducían a la muerte. Pero este modelo del Antiguo Testamento es sólo la primera parte del arrepentimiento. Los hombres sólo sabían que debían dar la espalda a las malas obras y mirar a Dios. Esa era toda la doctrina, la enseñanza que conocían. Y podemos recordar que en la predicación de Juan el Bautista e incluso al comienzo del ministerio del Señor Jesús, el mensaje básico era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo, capítulo 3, verso 2 y capítulo 4, verso 17. Solamente se predicaba el arrepentimiento, darle la espalda al pecado y mirar a Dios. Pero la enseñanza, la doctrina del arrepentimiento maduró, se completó en Jesucristo. Y el apóstol Pablo les recuerda a los ancianos de la iglesia de Éfeso que deben testificar a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 21. Y el mismo apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, pero capítulo 26, verso 20, en su defensa ante el rey Agripa, mencionó que él anunció el Evangelio, que anunció primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se conviertan a Dios, haciendo buenas obras dignas de arrepentimiento. Y también en esa defensa procedió a explicar que el motivo, el objeto de su mensaje era Jesucristo y su obra de salvación. Verso 23 del capítulo 26 del libro de los Hechos. Por lo tanto, no servía mucho el solo hecho de alejarse de las malas obras y mirar a Dios, pues nadie se puede acercar a Dios sino por medio de Jesucristo. Por lo tanto, ahora que el nuevo pacto está vigente, el arrepentimiento debe ir acompañado con la fe en Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, el Señor Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino a Dios y que Dios mismo ha proporcionado. Arrepentirse de las obras muertas no es más que darle la espalda al pecado. Y esa es una verdad importante y maravillosa del Antiguo Testamento. Pero eso no es todo. Solo se cumple, se hace eficaz cuando una persona llega, se acerca a Jesucristo en fe, fe en Dios,
pues el Señor Jesucristo es el único camino a Dios. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 38, el apóstol Pedro nos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. No existe un arrepentimiento aceptable sin fe en Cristo. Y como bien podemos leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versos 17 y 18, que el único arrepentimiento para vida está relacionado con creer en Jesucristo. La única fe aceptable ahora es la fe en Dios Hijo. Y no hay camino al Padre sino por el Hijo. Entonces, el Antiguo Testamento enseñó el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Y el Nuevo Testamento enseña el arrepentimiento por la fe en el Señor Jesucristo, el único camino posible a Dios. Por lo tanto, estos hebreos no se podían acercar a Dios sin Cristo, pues en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Doctrina de bautismos. Tal vez esta palabra puede traer alguna confusión en su traducción y podemos confundirla con el bautismo practicado por los cristianos. Y podríamos pensar en abluciones o ceremonias de purificación para más claridad. Y recordar que en esos tiempos los judíos tenían en sus casas un recipiente, un lavabo, para que los familiares y visitantes lo usaran en las purificaciones ceremoniales. Y estas eran muchas. Por lo tanto, creo que lo que se les pide a los lectores judíos es que abandonen y olviden esos lavamientos. Incluso podemos recordar que en el Antiguo Testamento anunciaba, predecía, daba a conocer que algún día un lavamiento espiritual dado directamente por Dios reemplazaría las ceremonias de purificación, según podemos leer en Ezequiel capítulo 36, verso 25. Y que nos dice ese pasaje: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Las purificaciones antiguas eran múltiples, físicas, simbólicas y temporales. La purificación nueva es de única vez, espiritual, real y permanente, como podemos leer en Tito, capítulo 3, verso 5. Es el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. El haber nacido, regeneración del agua y del Espíritu, que, como le dijo Jesús a Nicodemo, eran necesarios para entrar al reino. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. Imposición de manos. Esta imposición de manos no tiene nada que ver con las prácticas apostólicas, como podemos observar en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 18, capítulo 6, verso 6, y también en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14, y otros pasajes más, bajo el antiguo pacto, quien ofrecía un sacrificio
debía poner sus manos sobre la cabeza del animal para simbolizar que se identificaba con la ofrenda sacrificada, como se puede leer en el libro de Levítico, capítulo 1, verso 4 y capítulo 3, verso 8. Nuestra identificación con Jesucristo no procede en colocar nuestras manos sobre Él, sobre el Señor, procede del bautismo del Espíritu, en unión con Cristo por la fe en Él. Entonces, en este tema, el escritor de la carta a los Hebreos les dice a sus lectores: olvídense de las enseñanzas sobre la imposición de manos en los sacrificios del templo. Aférrense a Cristo, poniendo su esperanza en Cristo el Señor. Resurrección de los muertos. La doctrina, la enseñanza de la resurrección en el Antiguo Testamento, diríamos, no es clara, o si se quiere, completa, y podemos observar y aprendemos de que hay vida después de la muerte, de que hay recompensa para los buenos y castigo para los impíos, y no hay mucho más que eso en el tema de la resurrección. Y por el ejemplo de Job, aprendemos que la resurrección será corporal, no solamente espiritual. Job, capítulo 19, verso 26. Por lo tanto, no hay mucho más que podamos aprender sobre este tema de la resurrección en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, el tema de la resurrección es el tema principal de la predicación apostólica. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento es una de las doctrinas principales y más detalladas. Y el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. Y el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 15, describe con más detalles la resurrección del cuerpo. Y el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 2, nos dice: seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿por qué habría alguien de conformarse, contentarse con el intento de aprender la resurrección desde las enseñanzas limitadas, escasas e incompletas del Antiguo Testamento? Juicio eterno. En realidad, pocas cosas adicionales a lo dicho en el libro de Eclesiastés podemos aprender del Antiguo Testamento sobre el juicio final. Y Eclesiastés, capítulo 12, verso 14, nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El castigo vendría sobre los impíos y la bendición sobre los buenos. Sin embargo, una vez más, el Nuevo Testamento nos dice muchas cosas sobre el juicio eterno, el juicio final, y nos habla mucho más de lo que las personas quieren oír. Y sabemos lo que sucederá con los creyentes. Romanos capítulo 8, verso 1 nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero sí es cierto
que cada creyente tendrá que comparecer, presentarnos ante el Señor y ver el juicio sobre nuestras obras, las cuales tendrán recompensa o no tendrán nada. Pero no estaremos sujetos a juicio con respecto a nuestra salvación. Pasaje de 1 Corintios capítulo 3, los versos 12 al 15. Y también sabemos de lo que le sucederá a todo incrédulo. En Mateo capítulo 25, los versos 31 al 46, nos habla sobre el juicio de las ovejas y de las cabras. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, los versos 11 al 15, podemos ver lo definitivo que será el juicio del gran trono blanco. Y también sabemos, por el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 21 al 29, que el Señor Jesucristo es el responsable de todos los juicios. Por lo tanto, es mucho lo que está escrito sobre los juicios en el Nuevo Testamento. Entonces, podemos decir que la idea del escritor de la carta a los Hebreos en este capítulo 6 y en estos primeros versos 1 y 2 es sencillamente que estos hebreos dubitativos deben dejar por completo, diríamos, las sombras y los símbolos necesarios para su tiempo, pero inmaduros e incompletos del viejo pacto, y aferrarse a la realidad perfecta y madura del nuevo pacto. El Espíritu Santo los está llamando a dejar los ABCs del arrepentimiento de obras muertas, por la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el arrepentimiento con Dios y la nueva vida en Cristo. Dejar los ABCs de las ceremonias de purificación por la limpieza del alma a través del Verbo, a través de Cristo. Dejar los ABCs de la imposición de manos en el sacrificio por aferrarse al Cordero de Dios en fe. Dejar los ABCs de la resurrección de los muertos por la resurrección total y gloriosa a la vida. Dejar los ABCs del juicio eterno por la verdad total sobre el juicio y las recompensas como están reveladas en el nuevo pacto. Entonces, estas 6 doctrinas, estas enseñanzas, eran las básicas del judaísmo que habían de dejar a un lado, dejarlas a favor de las mejores cosas que vendrían en Cristo. El Antiguo Testamento, podemos decir, es incompleto y parcial, pero es verdadero. Sí, pues es de Dios, y era una parte necesaria de la revelación y del plan divino de salvación para el hombre. Pero es solo una revelación parcial, y no es suficiente. Por lo tanto, todas estas cosas ya no son expresiones válidas de adoración u obediencia a Dios. Por lo tanto, deben quedar ya atrás y abandonarlas. Y todo lo hecho estaba bien en su tiempo, en su época. Pero sí, en verdad, estos hebreos habían comprendido que el Mesías ya había venido en la persona del Señor Jesucristo. Les tocaba. Debían proseguir adelante con el fin de posesionarse plenamente de toda su herencia en el Hijo, el Mesías, Cristo, el Señor. Que Dios
nos bendiga.